Esto es algo genial. Hola, hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados directores de las distintas instituciones educativas del ámbito de la UGEL Chimivilcas. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta actividad pedagógica cuya finalidad es brindar asistencia técnica sobre el reporte de actividades relacionadas al desarrollo de la educación no presencial. Asimismo, también le damos la más cordial bienvenida a la profesora Yirka Evangelina Dueñas Cabero, especialista de la Gerencia Regional de Educación del Nivel Secundario. Bienvenida, maestra, a la UGEL Chimivilcas. Asimismo, también está con nosotros el jefe de área de la UGEL Chimivilcas, el profesor Higinio Pinto Apaza. En efecto, muy bien, hemos quedado este oficio de la 021, múltiple convocado a todos los directores, en este caso, del ámbito de la UGEL Chimivilcas de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida. En todo caso, le vamos a pedir al profesor, a ver, en todo caso, un ratito, por favor. Vamos a esperar 2 minutitos con las dispensas del caso, estimados directores. Y obviamente está la profesora Evangelina para que puedan ingresar. Tenemos ahorita 88 directores en la sala. Debemos llegar a 180 directores. Muy bien, 2 minutitos, por favor. Muy bien, nuevamente les damos, estimados directores, la más cordial bienvenida a esta actividad pedagógica asistencia técnica sobre el reporte de actividades relacionadas al desarrollo de la educación no presencial. En efecto, y está con nosotros, en este caso, la maestra especialista de nivel secundario de la Dirección Regional de Educación. Muy bien, ya a partir de este año, Gerencia Regional de Educación. En efecto, vamos a dar pase al jefe del área de gestión pedagógica en la persona del profesor Higinio Pinto Apaza, para quien pueda darle la bienvenida a esta actividad. Profesor Higinio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Octavio.
Muy buenas tardes, colegas directores de nivel inicial, primaria y secundaria a nivel de nuestra provincia de Chumbivilcas. Queremos dar la cordial bienvenida a la Unidad de Gestión Educativa Local de Chumbivilcas, a la maestra Yirka Evangelina Dueñas Caberos, especialista de educación de la Gerencia Regional de Educación del Cusco. Bienvenido de manera virtual a nuestra UGEL Chumbivilcas. El día de hoy tenemos una actividad muy importante para poder socializar de qué forma podemos llenar los anexos que indica el oficio correspondiente para que los señores profesores puedan hacer la entrega oportuna a los señores directores y a su vez los señores directores también realizar de manera oportuna los informes correspondientes y de esta forma a nivel de la UGEL Chumbivilcas sistematizar y luego elevar a la Gerencia Regional de Educación del Cusco. En tal sentido, a la maestra Evangelina queremos darle reiteradas nuestras bienvenidas. Profesor Octavio, un saludo a todos y a todas para que esta actividad se pueda llevar de la mejor forma posible. Muchas gracias y adelante, Octavio. Muchas gracias, profesor Higinio, en su condición de ser jefe del área de gestión pedagógica de la UGEL Chumbivilcas. En efecto, ya está con nosotros la profesora Yirka Evangelina Dueñas Cabero, especialista de la Gerencia Regional de Educación del nivel secundario. Muy bien, bienvenida, profesora Yirka. Buenas tardes, bienvenido de forma virtual a la UGEL Chumbivilcas. Un saludo fraterno al director de la UGEL Chumbivilcas, agradecerle al maestro Higinio por la invitación y por la oportunidad que me da de contactarme con los directores del ámbito de la UGEL de Chumbivilcas. Aguerrida tierra. Bien, en esta oportunidad, atendiendo al llamado del jefe de gestión pedagógica de la UGEL Chumbivilcas, me hago presente para socializar con ustedes los instrumentos que la Gerencia Regional de Educación Cusco ha preparado para poder coadyuvar a la preparación o a la elaboración de los informes mensuales que los docentes deben hacer en sus instituciones educativas. Bien, dicho esto, voy a compartir pantalla con ustedes. Por favor, me avisan si es que se puede apreciar lo que voy a compartir. ¿Se puede apreciar lo que estamos compartiendo? Se observa, maestra. Gracias. Correcto, así es. Muy amable. Gracias. Ya. Bien. En esta oportunidad quiero hacer referencia a la resolución viceministerial 273, que a la letra nos solicita a todos los maestros del Perú hacer un informe mensual o un informe de las actividades que se hayan realizado en el contexto de la educación a distancia, comprendiendo que en este año lectivo... Sí. Yo me llamo de mi casa ahí en La Pampa, están abriendo sangre. Ah, y de vuelta estoy en moto, pues. Estamos al día, tarde. Estamos al día, estamos trabajando duro. Bien, comprendiendo que en este año lectivo los recursos o el recurso Aprendo en Casa es opcional para que los maestros puedan hacer uso de él de acuerdo a lo que vean por conveniente, ¿no? Siempre alentando a que los maestros en el aula puedan desarrollar sus propios materiales. Bien, quisiera antes de socializar con ustedes los documentos, compartir la data que se pudo recolectar el año pasado en lo referente a EBR inicial en la UGEL Chumbivilcas. Se registraron 3.072 matriculados, de los cuales, según los informes,
2.725 fueron acompañados y 343 reportaron como que no recibieron el acompañamiento, ¿no? Representando el 89% a la cantidad de estudiantes que fueron acompañados en EBR inicial. En EBR primaria se han reportado de la UGEL Chumbivilcas 8.693 matriculados y de los cuales el 95% reportaron su acompañamiento y el 5% reportaron como que no recibieron acompañamiento. En EBR secundaria se tuvieron los datos de que 7.881 estudiantes estuvieron matriculados, de los cuales el 81% fue acompañado y el 19% no. ¿Ya? No se tuvieron datos de educación básica especial debido a que no se consolidaron datos provenientes de la UGEL Chumbivilcas porque no hubo un responsable que lo hiciera en la Queredo. Sin embargo, para este año lectivo contamos con la asistencia de la maestra Sofía Hinojosa Cruz, que es la especialista de la gerencia regional que se hará cargo de la sistematización de los datos que se envíen en lo referente a la educación básica especial. Lo mismo ocurre con educación básica alternativa, que el año pasado no se tuvieron datos, pero este año el reporte va a estar, el procesamiento de los reportes va a estar a cargo del maestro Marcio Latorre Sarabia. Bien, dicho esto, quiero comentarles que las fechas que determina la norma están indicadas el último día hábil del mes. Entonces, en este sentido, las fechas que se han puesto para que los maestros hagan sus reportes en el mes de marzo es para el 31, ¿no? En el mes de abril para el 30, así sucesivamente, exceptuando el mes de octubre, que el último día hábil es el 29 de octubre. Esa va a ser la excepción, porque todos los demás se van a presentar en el último día del mes. Y para el mes de diciembre estamos solicitando ese informe para la segunda semana de diciembre, de tal manera que los maestros puedan ya liberarse de este informe para que puedan dedicarse a las demás actividades pendientes y correspondientes a la finalización del año escolar. Lo que acabo de decir está resumido en el documento que se ha cursado a las 14 UGEL del ámbito de la región. Y ellos, los responsables de la UGEL, a su vez, tienen 5 días para poder procesarlo y remitirlo a la gerencia regional en el plazo establecido de acuerdo a la norma, que es el oficio múltiple 049. Bien. El material que se ha sugerido, porque comprendemos desde la Gerencia Regional de Educación que ninguna situación es perfecta, todo es perfectible y los instrumentos que estamos proporcionando son sugerentes para que ustedes puedan optimizarlos con la finalidad de facilitar la fluidez del informe desde el momento en que lo hacen los maestros hasta el momento en que llega a la Gerencia Regional de Educación, ¿no? Los recursos que se han preparado para el docente constan de una plantilla Excel para la sistematización en el aula, ¿ya? Una plantilla Excel para la sistematización en el aula. Luego tenemos un formato que está en el oficio múltiple, que es el formato para la redacción del informe a remitir al director de la institución educativa. Y para el caso de secundaria, hemos generado una plantilla para la consolidación por grado y sección. En el caso de
de los directivos cuentan ellos con una plantilla, se les está sugiriendo una plantilla Excel para la consolidación de datos de estudiantes y docentes por niveles de acuerdo al grado y sección. Bien, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. La dificultad que he estado observando en las diferentes UGELs, cuando hemos hecho la socialización de los instrumentos que la GEREDU propone, es que los directores a menudo preguntan ¿y cuál es la norma? ¿En función a qué norma está proponiéndonos esto la GEREDU, ¿no? Bien, en principio tenemos la 098, que es de 2020, que a la letra dice lo siguiente. El informe a presentar se elaborará de acuerdo a las orientaciones que emita el Minedu a través de un oficio múltiple, pero solamente para el caso de aquellas regiones donde la DREC, en este caso la GREC o UGEL, no haya implementado de manera formal ningún mecanismo de informe o reporte del trabajo remoto. En este caso, la Gerencia Regional de Educación Cusco oportunamente ha hecho los formatos y los ha remitido formalmente a través de un oficio a las UGELs. Entonces ese sería el documento que nos acredita, la norma lo dice, y tenemos también el tema de la 273 que también dice, ¿no? Por su parte, el último día hábil de cada mes, los docentes deben presentar un informe digital mensual de las actividades realizadas, dando cuenta del trabajo remoto realizado al director de la institución educativa. Entonces, no es ninguna novedad que nosotros pongamos en un oficio como fecha límite el último día hábil del mes, porque los profesores que han leído la norma saben desde el año pasado que el último día hábil del mes deben hacer sus informes, ¿no? Y también te da la opción, la misma norma te dice, para la elaboración del informe se deberán considerar el formato y las orientaciones establecidas en los oficios múltiples que se detallan, y también te dice que orientan la implementación de la resolución viceministerial 097 y la 098 que acabo de leerles. Sin embargo, debemos considerar que todas estas normas nos solicitan desde el oficio 160 del año pasado, que decía que el uso del recurso de Aprendo en Casa era obligatorio para todo el territorio nacional. Pero ahora el contexto ha cambiado y el Aprendo en Casa se convierte en un recurso que los maestros pueden utilizar conforme vayan apareciendo. Volviendo a nuestro trabajo del día de hoy, les había dicho que los recursos que se están proponiendo para los docentes constan primero de una plantilla Excel. Entonces, primero me voy a abocar en esta parte de la presentación a los recursos que se han diseñado para el docente. Cuando dice plantilla Excel para la sistematización en el aula, nos estamos refiriendo a este documento. A ver, me dan un tiempito, por favor. Voy a aperturar el documento para que pueda socializarlo con ustedes. Listo, ya lo tengo. Bien. Este es el formato o la hoja de Excel que estamos proponiendo para que puedan los maestros sistematizar su trabajo en el aula, con la intención de que ellos, en una mirada panorámica, tengan controlado todo lo que sucede en su aula.
¿no? Más allá de que este instrumento les pueda servir para realizar el informe, es un instrumento que les va a servir a ellos para controlar cómo es que están interactuando con los estudiantes, ¿no? La finalidad de hacer este diseño justamente ha sido para ello. Y hemos preparado en un solo archivo, como para 4 aulas que pueden duplicarlas a más, si es que en el caso de secundaria, por ejemplo, un maestro tuviera más de un aula a cargo en un área determinada. ¿Qué partes tiene este formulario? Tiene para ubicar el mes de trabajo que comienza el primer día hábil del mes hasta el último día en que uno tiene que hacer el informe. El maestro debe colocar su nombre y apellido aquí, el grado y la sección de la cual está reportando, y en el caso de secundaria, para que ponga el área curricular, ¿no? Sabemos que hay instituciones que solamente tienen una sección por grado, hay instituciones que tienen más de una sección, y en el caso de inicial es por aulas de 5 años, de 3 años, entonces todas esas especificaciones pueden ponerlas en esta primera parte. ¿Qué cosa más tiene nuestro formato, el formato Excel que les estamos enviando, ¿no? Tiene un espacio para poner los nombres y apellidos de los estudiantes. Tiene un espacio para controlar si es que los estudiantes están participando de las actividades que se proponen en este contexto de educación a distancia. Tiene una sección que le permite controlar al maestro qué tipo de recurso está utilizando para interactuar con los estudiantes. Sí, está aquí lo de aprendo en casa televisión, aprendo en casa radio, aprendo en casa web, y luego les voy a explicar por qué. Y tiene también otra sección donde puede marcar si es que está utilizando otro tipo de recursos con los estudiantes. Entonces, colocando un 1 o un 0, va a ir cuantificando cada una de las situaciones, ¿no? Y acá tenemos un espacio también para que brevemente describa qué tipo de recurso está utilizando si eligió otro, ¿ya? En esta siguiente sección es el tema del control para la remisión de evidencias, ¿no? Si es que el estudiante en mención remite sus evidencias siempre, lo hace a veces o quizás no lo hace. En esta última sección tenemos para que pueda controlar, o el maestro, o pueda identificar qué tipo de medio utiliza para contactarse con los estudiantes para realizar la mediación docente, que puede entenderse como retroalimentación o acompañamiento, porque acá no dice qué tipo de actividad estás haciendo, sino qué medio es el que tú puedes usar con un estudiante para poder contactarte con él, ya sea por videoconferencia, por llamada telefónica, por mensaje de WhatsApp, por mensaje de texto u otro medio. Y si elige otro medio, también tiene un espacio para poder explicar por qué tipo de medios se puede comunicar con ese estudiante, ¿ya? Bien, yo soy maestra de aula. Me voy a poner en una situación de que yo fuera una maestra de aula. Entonces, voy a llenar el nombre de todos mis estudiantes. Voy a tener a mi alumno A, B, C, D, E, ¿ya? Y voy a irme a la casuística del estudiante A. Si yo tengo este estudiante A y participa por lo menos una vez, ha participado en el mes, recuerden que los informes son periódicos, entonces yo voy a marcar aquí un 1. Luego voy a ver cómo es que, qué recurso estoy utilizando con él. Por ejemplo, yo como profesora de ciencia y tecnología he utilizado el fascículo de evaluación diagnóstica del Aprendo en Casa, que está en la web. Y eso le he dado a mi estudiante. Entonces, a pesar de que yo lo he contextualizado, pero he utilizado el recurso de Aprendo en Casa de la web, voy a marcar acá un 1. Y continúo
Y si el estudiante en todas las oportunidades que he solicitado evidencias me las ha enviado, entonces pongo aquí que me ha enviado. Y también tengo identificado cuál es el medio de mayor frecuencia que yo voy a usar para comunicarme con este estudiante, ¿ya? El joven en mención, este joven A, tiene internet en su casa, puedo entrar con videoconferencia con él, también lo puedo llamar por teléfono, pero lo que más uso con él, con mayor frecuencia, es el WhatsApp. Y lo voy a marcar aquí. Si digamos el estudiante también tiene disponible para hacer videoconferencia, en esta parte que dice observaciones lo voy a anotar y digo también puedo comunicarme por videoconferencia con este estudiante. De tal manera que yo voy a tener identificados a mis estudiantes y si es que ocurriese algo, yo puedo recurrir a este formato y observar y decir, ay, quiero comunicarme con el estudiante A. A ver, ¿cómo puedo hacerlo? Ya, con él me tengo que comunicar por WhatsApp. Pero hay casos, por ejemplo, como el estudiante D, ¿no? Que participa de las actividades, ¿ya? No utiliza ningún recurso de Aprendo en Casa, pero utiliza otro tipo de recursos. Lo he hecho a través de fichas de autoaprendizaje. Yo le he hecho unas fichas especiales y le he enviado. Y pero a pesar de que le he enviado el material, él nunca me ha reportado ninguna evidencia. ¿Ya? Y no puedo comunicarme por videoconferencia, no puedo llamarlo por teléfono porque no tiene teléfono, mucho menos WhatsApp. No puedo utilizar mensaje de texto porque no tiene celular, entonces le he puesto otro medio. Y ahí yo hago la precisión. Me comunico con sus padres a través del tío. Ahí puedo poner un número telefónico, no sé, del tío o alguna aclaración. ¿Ya? Esa es otra casuística. Tengo acá una casuística de un estudiante C que no ha participado durante el mes en ninguna de las actividades. Entonces, como él no ha participado en ninguna actividad, no voy a marcar absolutamente nada en ningún punto. Pero sí, al final voy a hacer la observación. El estudiante vive en un lugar en el que no hay señal, no sé qué puedo poner o de repente ha quedado huérfano. Puedo hacer la observación. Entonces, de tal manera que cuando alguien venga a preguntar por cualquier estudiante, yo como docente voy a tener la información a la mano. Yo ya sé cuántos estudiantes tengo, ya sé quiénes son los que participan, quiénes son los que me envían sus evidencias, los que no, quiénes son los que más adelante de repente cuando hayan otros recursos. ¿Y con qué finalidad la gerencia regional está poniendo esto? Quiero que lo entiendan, por favor, ¿ya? A pesar de que el Aprendo en Casa es un recurso este año, el Ministerio de Educación va a hacer una derivación de presupuesto al recurso de Aprendo en Casa que más se utilice para que siga acompañando a los maestros, ¿no? Por los siguientes años. Entonces, nos van a pedir a nosotros como cusco, ¿cuál de los recursos de Aprendo en Casa se está utilizando más? ¿Ya? Entonces, si nosotros estamos utilizando más lo de la web, entonces el ministerio va a hacer la priorización por el Aprendo en Casa web para que nos siga acompañando como un recurso en los siguientes años, ¿no? Si bien es cierto, acá nosotros estamos poniendo en un espacio pequeño otros recursos que utilice el estudiante, consideremos que este es el reporte de estudiantes. Porque acompañado a esto, ¿no? Acompañado a esta plantilla Excel para la sistematización en el aula, se les está dando un formato para la redacción del informe, ¿sí? Que está junto al oficio múltiple 049. Entonces, si yo me voy al oficio, a ver, el oficio múltiple, es este, no es este de aquí. A ver, lo voy a abrir. Oficio del reporte mensual. Ya. El otro instrumento que está en la norma y que es
en sí, el informe que debe mandar el maestro es este de acá, que está como la 273 dice, basado en la 049, en el oficio múltiple 049 del año pasado. Pero recuerden, por favor, que todos los documentos del año pasado decían que la estrategia de Aprendo en Casa debía usarse en todo el territorio nacional. En cambio, este año se ha convertido en un recurso. Y en función a eso es que se ha preparado este nuevo formato tomando en cuenta los puntos que va a controlar en su aula cada docente, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, el maestro va a controlar en su salón de clases, va a controlar esto y de aquí va a sacar la información para poder redactar su informe, ¿ya? Miren, esto está diseñado de tal manera que al final le dé la sumatoria y le permita hacer directamente el conteo de cuántos están usando TV, cuántos están usando radio, cuántos están usando la web y cuántos están utilizando otros recursos. También le permite hacer el conteo de cuántos envían sus evidencias siempre, cuántos a veces y cuántos nunca. También le está permitiendo tener un conteo, cuál es el medio de mayor frecuencia para comunicarse con el estudiante, ya sea para hacer la retroalimentación, el acompañamiento o para comunicarse en el proceso de la mediación docente, ¿ya? Considerando que todos los datos que continúan salen del aula, el primer control que vamos a hacer va a ser en el aula. ¿Por qué? Porque estas cantidades que están acá deben estar hechas en función a los estudiantes que participan de las actividades en el contexto de la educación a distancia. Entonces, por eso aquí el formato lo hemos diseñado de tal modo que te permita hacer un control. Si tienes 4 aquí, aquí también te debe salir 4, aquí también y aquí también. Entonces, es un primer control que los maestros van a tener para ver en qué punto de repente han podido omitir algo o de repente se han podido duplicar alguna información. De este formato que ellos van a llevar en el aula, que ya automáticamente se suma, es que van a hacer el informe, ¿no? Sacando los datos, ¿no? Informe mensual, van a comenzar a redactar sus datos, a llenar nada más las sumatorias por cada grado o por cada sección que le haya tocado, dependiendo del área, y ahí está en letra tenue las indicaciones para que puedan elegir el texto que van a acompañar a su informe, ¿no? Entonces, aquí, como estamos hablando del contexto de la educación a distancia, y para aclarar al maestro a qué se refiere con otros recursos, estamos poniendo un pedazo de la norma que dice educación a distancia o educación no presencial. Es aquella en la cual el estudiante no comparte el mismo espacio físico con sus pares y docentes. Por tanto, la enseñanza se realiza a través de la estrategia determinada por el Minedu, por la GEREDU, por la UGEL o por la institución educativa. ¿Ya? Entonces, quiere decir que el Aprendo en Casa se convierte en un recurso. Y se realiza a través de los medios de comunicación, pueden ser escritos como libros, cuadernos de trabajo u otros. Y tecnológicos, o sea, a través de internet, televisión, radio local, televisión del municipio, no lo sé. Donde el estudiante consulta las fuentes de modo autónomo con el acompañamiento de su o sus docentes, a fin de desarrollar las competencias en el marco de lo que establece el currículo nacional en la resolución viceministerial 273. Entonces, de ese formato Excel que estamos sugiriendo para que controlen en el aula, es que va a salir la información acá, porque aquí ya solamente deben poner las sumatorias, ¿no? Van a poner las sumatorias por grado, por sección,
los resúmenes de ese grado, cuántos por videoconferencia, etcétera, ¿no? Y lo va a informar. Bien, si desea el director que esto nada más sea suficiente para él y él puede abocarse a sacar la información, ya no es necesario exigir a los maestros este resumen. Ese resumen del informe mensual es solamente algo para facilitar la sistematización. Ya, si los directores, si para ellos es suficiente este formato, entonces pueden sacar toda la información de acá, que es lo mismo que está acá en el resumen, pero de manera cuantificada. Nada más. Bien, entonces, ¿qué es lo que ocurre con el nivel secundaria? Ya, el problema es con el nivel secundaria, porque para inicial y primaria tenemos un maestro que puede hacer el uso de esta plantilla. Este formato lo utiliza, va a ser sencillo, pone a sus estudiantes, va a controlar si participa o no participa, va a controlar qué tipo de recurso utiliza con el estudiante, va a controlar si remite sus evidencias o no, qué medio va a utilizar con él para comunicar. Es sencillo, pero ¿cuál es el problema? Es con secundaria, porque esto lo va a hacer cada maestro de aula o cada maestro de área, perdón. Entonces es necesario que tenga que haber una consolidación, y para esa consolidación la Geredu está proponiendo el siguiente instrumento, ¿no? Tanto para el consolidado por aula, que es cuantificable en esta parte, como para el análisis cualitativo, ¿ya? Si es por aula, entonces la persona encargada de hacer esta consolidación, que lo determinará el director de la institución educativa, puede ser el coordinador, el tutor, perdón, de este grado, o que puede ser un auxiliar. El resumen de todos los maestros y tendrá que hacer un consolidado a nivel de secundaria. Entonces, para que sea sencillo, si ustedes se han dado cuenta, en el formato anterior, teníamos ya los datos en el anexo al final para copiarlos. Entonces, de acá podía copiar la cantidad de estudiantes que participan, y estos son los 4 primeros datos del primer aspecto que se solicita, los 3 datos del siguiente aspecto y los 5 datos del último aspecto. Entonces, solamente es copiarlo y pegarlo a este formulario que es Excel por el informe de esta sección de cada una de los maestros de las diferentes áreas. Este caso es solamente para secundaria, ¿no? Entonces hemos tratado de hacerlo de una manera tal que le facilite el trabajo a la persona que va a consolidar. Si el maestro en el aula ha trabajado bien, esto va a ser cuestión de copiar y pegar. Les explico. Miren, por ejemplo, acá dice quinto C, ¿ya? Yo lo voy a cambiar y en vez de quinto C voy a poner segundo A. Voy a ponerme la luz aquí. Segundo A. Enter. Al poner segundo A, automáticamente se cambia acá a segundo A, ¿ya? Y resulta que en segundo A yo tengo 27 estudiantes. Pongo 27 estudiantes, Enter. Y miren, todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque en función a los estudiantes que participan, me va a dar la otra cantidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo voy a copiar de este formato del anexo 1, cuántos estudiantes participan en esa sección, lo voy a colocar aquí, y automáticamente me va a dar la diferencia en función al número de alumnos que tenga esa sección. Ya, pónganse que en comunicación han participado 25 estudiantes. Entonces lo voy a copiar y automáticamente me va a contabilizar
que 2 estudiantes han sido los que no han participado. Entonces, esta columna es para pegar los datos de los estudiantes que han participado en función a la cantidad de matriculados en esta sección. Y lo demás también es pegarlo, ¿no? Lo voy a pegar los 4 primeros datos acá, luego los 3 siguientes y luego los 5 últimos. ¿Y cómo voy a hacer la consolidación? Ya, miren, si yo pongo, por ejemplo, acá 22, voy bajando, ya 16, voy bajando, ya 19, 24, y así por el estilo. Voy a poner ya que en todas las demás áreas hay 20 estudiantes que han participado, y lo voy a poner así. ¿Cómo voy a hacer el reporte de este segundo A? Entonces tengo que mirar el número máximo de estudiantes que han participado, ¿no? ¿Dónde ha sido? Ha sido en comunicación. ¿Cuántos han sido? 25. Entonces voy a poner acá 25. Y los que no han participado en ninguna de las áreas han sido 2 estudiantes. ¿Ya? Entonces esto sale ya automáticamente. Y también en esta parte me va a permitir hacer el control. ¿Por qué? Porque ya voy a tener este 25 para controlar aquí. A ver, voy a sacar mi punterito porque creo que no se está viendo lo que estoy explicando. A ver. ¿Dónde estoy? Aquí. Y ya está. Bien. Si yo ya he seleccionado que son 25 los estudiantes que han participado por lo menos en una de las áreas, ¿no? Voy a tener a 2 estudiantes que no han participado en ninguna de las áreas, en las actividades de ninguna de las áreas curriculares de esta sección. Y a medida que vaya trasladando aquí los números, van a ir habiendo diferentes sumatorias. Entonces, ¿qué es lo que me va a permitir hacer la selección final? Me va a permitir hacer este número 25. Y en función a ese 25 voy a ir seleccionando las cantidades para que sean lo más cercanas a la estadística. Y así voy a tener el reporte listo para poder sistematizar a nivel de la institución educativa, que ya sería el formato del director. Entonces, como les decía, en el caso de los recursos para el docente, tenemos la plantilla Excel para la sistematización en el aula, tenemos el formato para la redacción del informe, que está adjunto al oficio múltiple 049 de la Geredu, y también estamos proponiendo la plantilla para la consolidación por grado y sección para el caso de secundaria. En el caso de los recursos que estamos proponiendo a los directores, está la plantilla Excel para la consolidación de los datos de estudiantes y docentes por niveles de acuerdo al grado y sección, ¿ya? Bien, entonces para este fin es el formato número 3, en el que tienen 3 pestañas. Tienen las pestañas para el estudiante, tienen la pestaña para los docentes y tienen la pestaña para el análisis cualitativo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a hacer este trabajo? Este trabajo va a ser por mes, primero, ¿no? Por mes es la plantilla, perdón, el formato para directivos, para que puedan hacer el reporte mensual de las actividades y que debe hacerse por niveles, ¿ya? Entonces yo pondré acá mes marzo, nivel inicial, primaria o secundaria, y lo escribo aquí, y acá voy a poner el grado y la sección. Entonces, si ustedes van a este formato de aquí, que es la consolidación de secundaria, por ejemplo, miren, si lo hacen bien hecho, van a poder agarrar y copiar toda esta línea rosada. ¿Ya? Entonces, para no hablar en letra muerta, yo voy a hacer el ejemplo para que vean cómo se puede hacer, ¿ya? ¿Qué número tenemos? 25. Y me voy a inventar números. 15, 5, 3, 2, ya. ¿Suma cuánto? 25. Ese me va a permitir hacer el control que debe ser idéntico a este, 25. Y acá voy a poner, estoy inventando cantidades, por favor.
de repente después me van a cuestionar, pero profesora, ¿cómo es posible que hagan su reporte siempre 16 y no hagan 5? Es un ejemplo nada más para demostrarles cómo pueden hacer el traspaso de los datos de un formulario a otro, ¿no? Dense cuenta, acá también me debe sumar 25, que es la cantidad de estudiantes que están participando, ¿ya? Sí, acá me voy a inventar también 2, ya acá voy a poner 40. No, mucho, pues. ¿Ven? Me he equivocado acá y suma 51 y ese va a ser un control para mí. ¿Por qué? Porque se está excediendo al 25 que está allá. Entonces tendré que poner otro, a ver, 10, 16, entonces sería 19. Ya. Bien. Entonces, una vez que yo, la persona que he consolidado los datos, ya tengo todo esto, está debidamente controlado en función a este 25, segundo A. Entonces, miren lo que hago. Agarro toda esta línea. Me faltaba acá por otro medio. Entonces, acá le voy a poner 10. Y acá le voy a poner 9. Que vale también que en alguno de los casilleros haya un 0. Porque quizás en otros se va a compensar de mejor manera. Entonces, voy a coger, miren, toda esta línea. ¿Ya? Le pongo control C, me voy al siguiente formulario, que es el formulario número 3, y el momento que lo pongo aquí, ¿no? Porque me tiene que copiar el grado, la sección, voy a este sector de acá y pongo pegar, y voy a pegar solamente los valores, ¿ya? Y al momento de poner los valores se ha llenado todo. ¿Ya? No sé qué he hecho, pero algo he hecho mal. Está mal. Pues. Ya. A ver. Lo voy a poner acá. Y ahora sí. Pegar. Valores. Ya, listo. Y esta cantidad, ¿de dónde voy a sacar? A los matriculados, voy a sacar de la nómina que yo tengo, ¿no? Que ya sé que cuántos estudiantes hay en la nómina del director, él sabe cuántos matriculados hay en esta sección. Entonces, miren, he pegado y lo único que he hecho, a ver, voy a volver he pegado aquí, ¿no? Y desde acá se ha pegado todo. Lo único que voy a hacer es trasladar esto aquí y copiar cuántos estudiantes están matriculados en esta sección y ya se ha pegado todo. De esta manera voy a hacer la consolidación de los datos de todos los grados, los niveles, copiando y pegando de los formatos anteriores. Pero para esta parte de docentes voy a tener que revisar los informes, ¿no? Ya voy a tener mi listado, mes, voy a poner marzo, nivel, digamos, secundaria, ya tengo mi lista de todos los docentes y esta plantilla que estamos sugiriendo les va a permitir controlar qué docentes ya remitieron su informe, ¿no? Para el resumen mensual. ¿Qué docentes remitieron su informe? Si remitió, le pones un 1 y si no remitió, le pones un 0. ¿Qué docentes han realizado el trabajo colegiado y han coordinado con el equipo directivo en las semanas de gestión que ustedes han tenido en el trabajo colegiado? Entonces les pondrán un 1 a los que han participado y un 0 a los que no. Y del informe que ha hecho el maestro, ¿ya? En esta parte del informe, tienen un aspecto donde habla de que si el maestro ha adecuado, ha adaptado, ha generado sus propios recursos y también nos ha explicado qué cosa es lo que ha hecho, ¿no? Se ha adecuado, se ha adaptado o ha generado sus propios recursos. De ese informe que ha presentado el docente, es que yo voy a poner, si es que está utilizando los recursos de Aprendo en Casa, le pongo 1. Pero también está generando y produciendo recursos, también le pongo 1. Y de repente también la municipalidad ha determinado un programa radial para que los chicos, digamos, de secundaria en el área de ciencia y tecnología tengan un espacio radial. Entonces también está utilizando eso. Y puedo marcar en esta parte de la práctica pedagógica, es válido que marquen más de una opción.
acá no hay ningún tipo de control, ¿ya? Porque son estadísticas diferentes. Esto es para ver que si se aprovecha o no se aprovecha los recursos de la estrategia de Aprende en Casa. Esta es para ver si generan sus propios recursos, y esto es para ver si hay otro tipo de recursos que está proponiendo los gobiernos locales o la institución educativa, o de repente la UGEL está proponiendo unos cuadernillos, y es para ver esa información. Finalmente, en los instrumentos, recordemos por favor que ahorita estamos en los recursos para el directivo, ¿no? Estamos analizando la plantilla Excel para el trabajo del director, ¿no? Entonces va a sacar por maestro que se remita su informe, que si ha hecho el trabajo colegiado, que si adapta o adecua, y si genera o produce sus propios recursos o si utiliza otro tipo de recursos. Y como estas estadísticas son cuantificables, al final se suma todo, ¿ya? Y el otro trabajo que va a tener va a ser de observar cuál ha sido el logro más relevante de la institución educativa. Miren, es verdad que nosotros estamos poniendo cuál es el logro más relevante, pero es válido si es que algún director tiene más de un logro, ¿no? Pueden poner hasta 2, 3, por favor, les sugiero que sean bastante acuciosos en quiero apelar a vuestra capacidad. Quiero apelar a vuestra capacidad de redacción para que realmente identifiquen la información que merezca la atención debida, ¿no? Si acá pueden escribir más de uno, bueno, no está mal, ¿no? Pero sí que sea lo más relevante de la institución educativa. Lo mismo en el tema de dificultades, ¿no? Que sea igual lo más relevante, porque ustedes comprenderán que este trabajo también tiene que ser leído en la UGEL, y ellos a su vez tienen que seleccionar lo más relevante de toda la UGEL. Esto que ustedes muestren como directores a la UGEL les va a permitir a la UGEL tomar decisiones. Y lo que la UGEL nos remita nos va a permitir a nosotros también tomar decisiones como Gerencia Regional de Educación. Vale la pena mencionar que este año en la Dirección Regional de Educación se ha convertido en Gerencia Regional de Educación y tiene la facultad de hacer proyectos de inversión, ¿ya? Pero todos los proyectos de inversión para el sistema público deben estar basados en estadísticas. Entonces, si nosotros tenemos una estadística o tenemos datos que sustenten cualquier tipo de proyecto, nos va a facilitar para solicitar recursos para las diferentes UGELs, ¿no? Nos va a permitir eso. Y por eso es que estamos muy, ¿cómo les digo? Les exhortamos a los directores a que cumplan con este trabajo de la manera mejor posible, ¿no? Aunque el Ministerio de Educación dice en la norma que hay muchos más aspectos que debe informar, porque ahí en la norma, en la 273, se detalla todo lo que tiene que hacer el director, todo lo que tiene que hacer el maestro. Sin embargo, nosotros a través de esta propuesta que estamos haciendo, queremos simplificar lo esencial, porque tendríamos que incluir acá todo el tema de mediación docente, tendríamos que incluir todos los aspectos que corresponden al acompañamiento, a la frecuencia del acompañamiento, al tipo de retroalimentación que se hace, etcétera, pero en realidad lo que no queremos es complicarles vuestros informes, y en aras de que esto pueda fluir con mayor facilidad,
es que la gerencia regional está proponiendo los instrumentos, o sea, no solamente está pidiendo, sino también está alcanzando los instrumentos para que se pueda facilitar este trabajo, ¿no? Finalmente, me enteré esta mañana a través de uno de los especialistas de la UGEL que están haciendo también ellos un formulario Google para facilitar el informe de la institución educativa a la UGEL. Entonces, una vez que el director de la institución educativa ha podido sistematizar todo esto, entonces va a poder vaciar los datos al formulario. Y una manera muy práctica de hacer esto es apretando el símbolo de Windows y la flecha a la izquierda. Aprietas, ¿ah? Tienes a la izquierda el documento que vas a vaciar y a la derecha puedes abrir el formulario y mientras vas leyendo los datos de la izquierda, vas llenando en esta parte, ¿no? Entonces, miren, esa es la manera de compartir pantalla. Tú aprietas el signo de Windows, flecha a la izquierda, y ese documento se va a venir a la izquierda. Y al otro lado aprietas el símbolo de Windows a la derecha y vas a tener el formulario Google a este lado. Entonces, a medida que vas observando tu resumen, va a ser, y hago un clic acá, va a ser del mes de marzo del nivel secundaria, ya tienes tu resumen acá, a este lado abres tu formulario y lo único que haces es vaciar los datos. A medida que te vayan preguntando, vas precisando y vas avanzando y vas llenando los datos y con eso concluyes tu informe. Bien, eso sería, creo, todo lo que tenía que compartir con ustedes. Espero sinceramente haber sido explícita. En todo caso, si es que hay alguna pregunta, yo estoy aquí y también están los especialistas de la UGEL Tumbivilcas para que puedan absolver vuestras dudas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Yirka. En efecto, vamos a habilitar a los directores para que puedan de repente realizar alguna consulta, si acaso los hubiere. En todo caso, también les invitamos a los directores para que puedan registrar su asistencia que está en la plataforma de chat. A ver, en todo caso, acá vamos a habilitar al profesor David. Profesor Julio Salazar está pidiendo la mano. Vamos a acceder el micrófono. Solamente las preguntas son al tema al que estamos realizando, en este caso, a la actividad en desarrollo. Profesor Julio, adelante. Profesor Julio Salazar, está habilitado el micrófono. Ya, bien, profesor Octavio, profesor Evangelina y los colegas especialistas de la UGEL Tumbivilcas, muy buenas tardes. De igual manera, los colegas que están presentes en la reunión. Pregunta específica para de repente para la profesora Evangelina con respecto al mismo esquema o formato se va a utilizarse para el mes de marzo, en vista que se ha trabajado solamente la evaluación diagnóstica. Punto 2, no sé si el esquema o el anexo 2 está más para el trabajo de nivel secundaria. ¿Se puede hacer alguna reformulación para que sea específicamente para el nivel primario? Gracias. Sí, profesora Yirka. Gracias. Gracias, maestro Julio. Un saludo desde la ciudad del Cusco. Bien. Como yo lo había manifestado al principio, la plantilla número 2 es para secundaria. Creo que eso quedó claro. Y la otra cosa que también dije al principio fue que esto es una propuesta para que puedan sistematizar. Ustedes pueden hacer las modificaciones que ustedes deseen, porque finalmente lo que va a llegar a la Geredu y lo que va a llegar a la UGEL es la información que se solicita en los formularios Google.
que salen de estos formatos Excel que se les está proponiendo, pero si ustedes ven por conveniente que esto no les sirve para nada y que solamente pueden hacer, recibir los informes que están en el oficio, entonces de ahí pueden vaciar la información contabilizando uno por uno. Pueden ustedes hacer la modificación que gusten. Ahora, otra cosa, a ver, voy a compartir de nuevo con ustedes el formulario del anexo número 1, ¿ya? Miren, en este caso específico del mes de marzo, ¿ya? De repente han utilizado los recursos de los fascículos que están en la web de Aprendo en Casa para hacer la evaluación diagnóstica. De repente en su institución educativa, maestro Julio, nadie ha utilizado ningún recurso de Aprendo en Casa. O sea, los fascículos de evaluación diagnóstica que ha dado el Ministerio de Educación, nadie lo ha hecho. Todos han generado sus propios recursos, entonces marcarán aquí. Marcarán aquí. ¿Sí? Para los siguientes meses van a salir otros recursos por Aprendo en Casa Televisión, Aprendo en Casa Radio, Aprendo en Casa Web, entonces pueden ir marcando. Y dése cuenta que este formato también toma en cuenta el hecho de que, a ver, maestra Nancy Catari. ¿Qué pasó, maestra? ¿Por qué me está usted rayando la presentación? Bueno. Entonces, miren, dense cuenta que en este caso, por ejemplo, hay situaciones en que van a ir volviendo a la presencialidad, ¿no? Si yo me voy al anexo 3, por ejemplo, ya, a ver, voy a mover esto de acá que me está impidiendo un poco ver las cosas. Bien, lo voy a poner acá. Ya. En este caso, por ejemplo, hay cantidad de estudiantes que participan de la educación a distancia. Esto está pensado inclusive para una eventualidad en que los estudiantes regresen a la presencialidad, porque esta cantidad va a disminuir. Va a decir, cantidad de estudiantes que participan en la educación a distancia, de repente ya van a poner 0. Cantidad de estudiantes que no participan en la educación a distancia, entonces van a poner 25, porque todos ya habrán regresado a la presencialidad. Igual acá van a tener espacios para poner que están utilizando otros recursos, y en el tema de las evidencias, tal vez les va a servir también para los que entreguen sus evidencias, ¿no? Y aquí, como les digo, pueden modificarlo de la manera que ustedes lo puedan, les pueda servir. Esta es una propuesta. Finalmente, el reporte que se les pide es a través del formulario. Y la pregunta que decía el profe Julio, acá dice, reporte mensual de las actividades realizadas por área curricular. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una ficha de consolidación por aula solamente para secundaria. Creo que con eso le respondí al maestro. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta. Sí, muchas gracias, profesora Yurka. Si de repente tuviéramos alguna otra inquietud, por favor, levante la mano. Hay un profesor que está con la máquina Lenovo. Puede identificarse, por favor, y participar. Bien, buenas tardes. Quien le habla es el profesor Rodrigo, Cualquiera Valencia. Adelante, profesor Rodrigo. La pregunta es concreto. ¿Cuándo lo vamos a tener estos formatos nosotros? Y la segunda pregunta es, en el área de comunicación, como quiera que ahora este año, estamos ingresando también a desarrollar L1 y L2. ¿Cómo se va a consolidar? ¿Solamente se va a considerar como área de comunicación? Gracias. Bien, dependiendo de la institución educativa, porque hay zonas que son netamente E y B, entonces tendrán que habilitar las casillas, ¿no? Si van a poner comunicación, mire maestro, usted pone segundo A y acá habilita una fila que dice segunda lengua o primera lengua, no lo sé, las casillas, y el procedimiento va a ser lo mismo.
de repente va a haber situaciones en las que se enseña quechua, le pondrán quechua. Habrán lugares donde de repente no están considerando tutoría, lo quitarán tutoría. Entonces, esto es versátil. Ustedes pueden incrementar los talleres, inclusive que están a cargo de algunos docentes, ¿no? Para ese fin. El área de innovación tecnológica, no lo sé, pueden incrementar, pero el procedimiento va a ser el mismo. Si ustedes pueden incrementar acá filas, lo ponen nomás, esto también está con fórmula, acá dice 1, pero si ven al siguiente está el anterior más 1. Entonces, si yo incremento filas acá, voy a incrementar, ¿ya? Lo voy a poner, insertar filas, se ha habilitado. Entonces, hago, jalo desde acá, desde el 4, jalo hasta abajo, y automáticamente se va a completar las cantidades. Porque está con fórmula la numeración. Entonces, eso también es igual. Si eliminan, voy a eliminar y se va a desconfigurar todo. Pero luego voy a jalar, a ver, voy a eliminar estas 2 filas. Ya está, se desconfigura. Entonces, jalo desde arriba y otra vez se llena. Todo está con fórmula. Entonces puede incrementar, son situaciones ya particularidades de las instituciones educativas. Pues la cosa es que ustedes tengan que sistematizar la labor, miren, la labor de todos los docentes aquí. Docente a cargo, entonces ya, si en este aula, si en este aula del segundo A interactúan 8, 9 docentes, los 8 o los 9 docentes tienen que hacer su reporte. Entonces usted los va a sistematizar de acuerdo al área que le haya asignado a cada uno de ellos. Muchas gracias, profesora Yirka. Una última pregunta más, por favor. Disculpe, profesor Octavio, había manifestado también mi pregunta en el sentido que cuándo se nos va a hacer la entrega de estos formatos o ya no los van a enviar. Muchas gracias. Correcto, profesor Rodrigo. Paciencia y buen humor. Seguramente todo este trabajo vamos a consolidar y precisarlo nosotros. En un drive vamos a enviarle toda la información, inclusive vamos a adjuntar el video también para que puedan tener mayor información, mayor referencia y cualquier otra duda. Pierdan cuidado a los especialistas de los 3 niveles y en caso de secundaria están los especialistas por cada jurisdicción. ¿Alguna última pregunta, por favor? ¿Algún profesor? Está Alex levantando la mano, por favor. ¿Cuál es su apellido? Bueno, si no, Profesor Octavio. adelante, profesor Juvenal. Profesor, muy buenas tardes. Tan solamente mi inquietud es la siguiente. Para las instituciones educativas unidocentes, las fichas, es decir, docentes y directivos, las 2 fichas se tienen que llenar. Solamente esa era mi inquietud. Gracias, profesor. Adelante, profesora Yirka. Bien, son casuísticas que se presentan. El informe dice que se debe presentar al director o al que haga las veces, ¿sí? Entonces, en el caso de las unidocentes o multigrados, no se pueden haber casuísticas de esa naturaleza. El que hace las veces de director es el especialista de la UGEL. Entonces, tiene que presentar su informe el maestro de la institución educativa como docente que es al especialista de la UGEL. Entonces, la información que se le solicite va a ser en el formulario. Ya tiene que ver cuál va a ser el mecanismo más óptimo para que pueda recolectar los datos que le están pidiendo y hacer el reporte a través del formulario Google, que dicho sea de paso, yo felicito la iniciativa de la UGEL Chumbivilcas, siempre a la vanguardia con la tecnología, y que también han hecho su formulario. Eso les va a permitir facilitar el trabajo y es loable, ¿no? Que hayan profesionales que ya sin pérdida de tiempo ya van implementando las cosas para que se hagan de la mejor manera. Ayer en la tarde, antes de ayer en la tarde recién se han socializado los instrumentos
y hemos acogido todavía las sugerencias que han hecho algunos especialistas regionales, porque hemos tenido recién la reunión antes de ayer, y hoy día en la mañana recién se ha socializado los instrumentos con los diferentes especialistas que ellos ya están organizando sus talleres de capacitación, y me imagino que al concluir esta reunión ya se van a estar socializando los formatos, ¿no? Que están al alcance de todos los que lo soliciten también. Gracias. Sí, muchas gracias, profesora Yirka. En efecto, estimados directores, ya oportunamente vamos a compartir la información requerida. Asimismo, también, bueno, está al alcance nuestro la información, por lo tanto, vamos a facilitar la información. Estamos ya terminando de concluir, construir un formato Google que le va a permitir de poder realizar o informar. Ya está concluido. Muy bien, vamos a informar. En todo caso, y vamos a comunicarles oportunamente a través de los grupos de WhatsApp. Vamos a enviarle todo ese trabajo. Muy bien, muchas gracias a ustedes, estimados directores. No sin antes, vamos a indicarle, está con nosotros el director de la UGEL Chumbivilcas, en la persona del profesor Marcelino Velázquez Álvarez, quien tendrá a bien de realizar el agradecimiento, en este caso, a la profesora Yirka Evangelina Dueñas Cabero, especialista de la Gerencia Regional de Educación Cusco. Muy bien, en efecto también, profesor Marcelino, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y gracias, profesor Octavio. Antes que nada, hacer llegar mis buenas tardes a todos los asistentes, a todos quienes se encuentran participando en esta asistencia técnica que ha sido programada desde el área de gestión pedagógica. Primero, felicitar y agradecer a la maestra Yirka Evangelina Dueñas por la participación que ha tenido el día de hoy y poder participar y, bueno, pues llevar la experiencia suya con nuestros directores de la provincia de Chumbivilcas. Agradecerles por este trabajo que ha realizado a cada uno de los señores directores y, bueno, pedirles que por favor solamente recomendarles de que tengan muy presente las fechas en las cuales se tienen que hacer los reportes correspondientes de las actividades relacionadas al desarrollo de educación no presencial. Queridos maestros, señores directivos, en ustedes queda una gran responsabilidad del trabajo pedagógico en el presente año. Tenemos muchas necesidades, muchos requerimientos y además de ello estamos en una situación muy atípica. Pero con el trabajo mancomunado y compromiso que tiene cada uno de ustedes, señores directivos, vamos a sacar adelante este periodo escolar 2020. Estamos comprometiendo la participación de nuestros padres de familia en cada uno de los distritos en los cuales estamos yendo, visitando y reuniéndonos, para que ellos también sean partícipes en tener que asistir y coadyuvar y apoyar el trabajo pedagógico de los maestros en sus hogares. Maestros, no me queda otra cosa más que solamente recordarles una vez más, cumplamos con este compromiso que es reportar las actividades relacionadas al desarrollo educativo. Esto quiero dar por concluir esta tarea y agradecerles por una próxima reunión que el área de gestión pedagógica va a estar convocando de manera continua y permanente. Entonces, estemos en ello, por favor, y seguro la participación de nuestros especialistas será de manera permanente en cada una de las instituciones educativas, como también en cada uno de los niveles. Muchísimas gracias, profesor Octavio, por esta oportunidad que se brinda. Muchas gracias, señor director. Muchas gracias a cada uno de ustedes, estimados directores. Muchas gracias, profesora Yirka Evangelina Dueñas Cabero, especialista de la Gerencia Regional de Educación. De repente, por favor, algunas palabras más, estimada Yirka. Bueno, nada más decirles que la tarea docente es muy importante para la sociedad, aquí y en todo el mundo. Muchos profesionales de otras carreras nos hemos metido a este mundo de la educación por pura vocación de querer servir, con la plena seguridad de que los maestros de carrera también han elegido esta línea por vocación. La patria nos necesita en este momento. Nosotros somos los que transformamos las sociedades y debemos actuar como el ejemplo para que nuestros estudiantes nos sigan. De nosotros dependen muchas cosas. Es verdad que los
que los padres tienen su cuota de responsabilidad, pero finalmente la educación viene de la convicción. No viene ni de la casa ni del colegio, viene de la convicción de un individuo. Cuando ve algo que le convence, va a optar por ello. Entonces nosotros tenemos una labor de convencer al estudiante de que el estudio es el buen camino para salir de cualquier situación complicada en nuestra familia, en nuestra vida. Eso me lo repetía mi madre y yo no lo voy a olvidar. Ella siempre dijo, la mejor herencia que les voy a dejar a mis hijos es la educación. Y realmente el tiempo le ha dado la razón. Eso es lo que nos ha sacado a nosotros de la realidad que teníamos. Y creo que correspondiendo al esfuerzo que nuestros padres han puesto para educarnos, también tenemos un compromiso para devolver a la sociedad lo que hemos recibido. Y es ese deseo de transmitir a los maestros, a los estudiantes, ese sentido de importancia de la educación en las sociedades. Es muy importante. Y yo saludo y felicito a los especialistas de la UGEL en la persona del director y del jefe de gestión pedagógica, porque se preocupan. Y muestra de su preocupación es la convocatoria que me han hecho y espero haber estado a la altura de lo que ellos han esperado de mí. Y también espero haber servido positivamente a orientarlos para que puedan cumplir de una manera satisfactoria con vuestra labor. Muchas gracias, maestro Octavio, por la invitación, maestro Juan Pablo, que fue el que coordinó conmigo. Y créanme que en mí tienen a una persona a la que pueden recurrir cuando lo necesiten. Y si las circunstancias son favorables, ahí me tendrán para poder ayudar, para poder colaborar en lo que se requiera. Eso lo hago a nombre de la Gerencia Regional de Educación, que es la entidad donde yo laboro y a quien debo la oportunidad de poder estar el día de hoy con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. A ustedes las reiteradas agradecimientos, estimada Yirka Evangelina Dueñas Cabero. Muy bien, a nombre de la UGEL Chumbivilcas y el área de gestión pedagógica, le quedamos eternamente agradecidos. Asimismo también a los directores que han asistido oportunamente a esta convocatoria de asistencia técnica. No sin antes, estimados directores, tenemos nueva cita el día lunes 29 a horas 3 de la tarde a 5 de la tarde. Asistencia técnica por parte del especialista Marcelino Galindo de la dirección de EIF, del Ministerio de Educación, cuya temática es exactamente el enfoque de EIF, entendiendo que el 100% de las instituciones educativas del ámbito de la UGEL Chumbivilcas son de característica EIF conforme a la resolución viceministerial la 185 del año 2018. En todo caso, la asistencia es obligatoria, docentes y directivos del día lunes del nivel secundario. 3 a 5 de la tarde vamos a transmitir, obviamente también a través de la página oficial de Facebook de la UGEL Chumbivilcas, asimismo también a través del Zoom, bueno, cuya capacidad es de 500 personas. Muy bien, nuevamente les agradecemos eternamente, estimados directores, asimismo también al especialista de la Gerencia Regional de Educación. Muchas gracias, no se olviden de registrar vuestra asistencia, está en la plataforma del chat. Muchas gracias a cada uno de ustedes y muy buenas tardes, hasta pronto.